Hace unos días, la joven Emily no era más que una desafortunada desdichada. Su madrastra y su hermanastra siempre se aliaban para hacerle la vida imposible, e incluso su padre, que era ciego, la echó de casa. Sumida en el miedo y la desesperación, Emily se encontró por casualidad con un hombre llamado David, quien fumaba y bebía solo en la nieve. A pesar de su propia tristeza, su naturaleza bondadosa la llevó a acercarse a él con su única sombrilla, sosteniéndola sobre David mientras le decía que de esa manera acabaría resfriándose. Sin embargo, David, reacio a mostrar su vulnerabilidad, le respondió con desdén, diciéndole que no se metiera en asuntos ajenos. Pero Emily no se marchó. En su lugar, se sentó a su lado y siguió sosteniendo la sombrilla. Intrigado por la presencia de una joven en un cementerio a esas horas de la noche, David le preguntó si aún era menor de edad y por qué estaba allí sola en un clima tan frío. Emily le respondió que ya era adulta y que al día siguiente cumpliría 20 años. La respuesta sorprendió a David, pues a sus ojos, ella seguía pareciendo una niña. Al ver que la mano de Emily comenzaba a cansarse pero aún así insistía en sostener la sombrilla, David sintió cierta compasión y la tomó en sus manos. Emily le agradeció y le dijo que era una buena persona. David se sintió profundamente atraído por la pureza y la bondad de la joven. Notando que Emily miraba fijamente su botella de licor, le preguntó si quería probarlo. Emily aceptó con curiosidad, pero al dar un sorbo, terminó tosiendo con fuerza, ya que nunca antes había bebido alcohol. Tras tomar un poco de licor, Emily comenzó a contarle a David su trágica historia, como su propio padre la había echado de casa y como ahora no tenía un hogar. Mientras escuchaba su relato, David recordó su propia experiencia de ser expulsado por su padre tras la muerte de su madre. La similitud en sus destinos le hizo concebir una idea audaz, por lo que le preguntó a Emily si quería un hogar, asegurándole que él podía darle uno. Así, David, quien en realidad era el CEO del grupo John, llevó a Emily a su casa y ordenó a su asistente que investigara su pasado. Poco después, su asistente le informó que el abuelo de Emily había sido un magnate de los negocios y había hecho crecer la empresa familiar hasta cotizar en bolsa. Sin embargo, 6 meses después de su fallecimiento, su padre había traído a casa a su madrastra y a su hermanastra. Además, la familia materna de Emily tenía una gran influencia, lo que hacía difícil entender cómo su padre se había atrevido a echarla de casa. David concluyó que la madre de Emily, en su momento, había cortado lazos con su familia para casarse con su padre, y ahora que tanto ella como el abuelo habían fallecido, su padre actuaba con total impunidad. Con esta información, David ordenó a su asistente que reuniera todos los documentos de identidad de Emily. Al día siguiente, cuando Emily despertó, se encontró en la misma cama que David. Se quedó atónita y, llena de sorpresa, se preguntó cómo había terminado durmiendo con él. ¿Qué había sucedido la noche anterior? A partir de ese momento, la vida de Emily cambiaría por completo con la llegada de David, quien no solo le brindaría un nuevo hogar, sino que también le ayudaría a vengarse de todas las injusticias que había sufrido.